Buenos días, yo soy Ricardo Sanabria Hernández del grupo 510 y le voy a hablar primero qué son las falacias. Las falacias son argumentos cuyas conclusiones no se infieren adecuadamente de sus premisas porque tienen errores, pueden tener un alto poder de convencimiento. Las que yo le voy a presentar esta vez o en mi video son la falacia de división, que es el paso injustificado está en atribuir una propiedad del todo a cualquier miembro en particular de un conjunto, la falacia de apelación a la autoridad individual. Incurrimos a ella cuando se dice que una tesis es verdadera porque alguien a quien nosotros atribuimos cualidades socialmente admirables la respalda. La siguiente es la falacia de apelación a la autoridad colectiva. Se comete cuando se apela a la mayoría, a la tradición, a la autoridad de una minoría selecta para dar por aceptable una conclusión. La falacia de apelación a la ignorancia, que se incurre cuando se argumenta que como nadie ha podido demostrar la proposición, entonces eso la falsifica automáticamente. Y la falacia de referencia insuficiente de petición de principio, que implica que las pruebas que se ofrecen en las premisas no son suficientes para lo que se pretende concluir. Ahora, la primera noticia que le voy a presentar es la del famoso autor Eugenio Derbez, quien publicó en sus redes sociales un video en el cual señalaba que el doctor Faustino Rubalcaba le dio una carta pretendiendo pedir apoyo de material sanitario para trabajar durante la pandemia del COVID-19. Según Eugenio, su amigo el doctor trabajaba en la Clínica 20 IMSS en Tijuana, Baja California, por lo que al día siguiente de que el autor publicó el tweet, la delegada del IMSS respondió que la información proporcionada era falsa, debido a que el doctor Faustino no trabajaba en ninguna de sus clínicas y tampoco se encontraban en crisis. Ahora, esta la catalogué como una falacia de división, ya que Eugenio, al recibir la carta del doctor Faustino Rubalcaba, atribuyó que el hospital IMSS sí sufría de falta de insumos para combatir la pandemia sin tener suficiente información para respaldar su argumento. Esta noticia provocó pavor en los ciudadanos de Baja California, ya que al decir que no hay insumos en un hospital, pues para enfrentar esta pandemia, pues es algo grave. Ahora, la segunda noticia que le voy a presentar es la de la falacia de apelación a la autoridad. Es la siguiente: se publicó en Twitter la noticia de que el día 1 de abril la Secretaría de Educación Pública daría un comunicado donde se anunciaría la suspensión del ciclo escolar y la reanudación de clases hasta el mes de septiembre. Sin embargo, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, desmintió a la veracidad del mensaje y explicó que el aislamiento preventivo se mantendría hasta el 30 de abril. La catalogué como una falacia a la apelación de la autoridad porque el perfil Sucesos de Hoy, así se llama, muestra que la Secretaría de Educación Pública daría por perdido el ciclo escolar y que no reanudaríamos clases hasta el mes de septiembre. Por lo tanto, para que sea veraz su argumento, pone el nombre de la Secretaría de Educación Pública para poder validar su noticia. Por lo tanto, pues es falsa. Todo esto provoca malos entendidos y confusión en la población. Ok, la siguiente noticia es la siguiente. Ok. Los supermercados en la Ciudad de México lucen vacíos en los pasillos de pastas, enlatados, carnes rojas y pollos. El problema que advierten, además de la mucha gente que estará en los supermercados, es que no será posible surtir a todos, ya que esta escasez de alimentos se desató en las últimas semanas en distintas partes del país. Ya se debe por
Ya esto se debe por las compras de pánico que realizó la gente después de que se diera a conocer el brote del COVID. Ok, lo clasifico como una falacia de falta a la autoridad colectiva porque debido a estas noticias que se circularon por internet, muchas personas tuvieron el miedo por quedarse sin productos para poder seguir esta cuarentena, entonces acudieron a las compras de pánico. Por lo tanto, la información es falsa. Esto provoca demasiado pánico para la sociedad, saber de que no hay productos para podernos sustentar. Entonces hay que informarse más para ver si es veraz o no la noticia. La otra noticia es la siguiente. La politóloga Denise Dresser estalló en Twitter al confundir a un actor para adultos con un supuesto médico fallecido por el coronavirus. En el tweet se revelaba la historia de un médico mexicano, el doctor Jordi Pollarín Moreno, supuesto doctor en el Hospital La Raza. Pronto se viralizó, obteniendo algunos comentarios de burla y críticas. Lo catalogué como una falacia a la apelación a la ignorancia, debido a que la actriz Denise Dresser no se tomó el tiempo para tomar la veracidad de esta noticia. Simplemente la transmitió y así como en muchas otras personas pasan noticias o transmitimos noticias que no son veraces porque no nos damos el tiempo de ver su validez. La siguiente noticia es cuando el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, al decir que no era necesario usar guantes y cubrebocas al salir a la calle y que podían salir ciertas personas a la calle, no estaba mal. A lo que Thalía respondió que no estaba bien congregarnos, argumentando de que no debemos salir porque no sabemos si estamos infectados, saber que estamos infectados. Ella fue muy criticada por diversas personas, otras estuvieron de acuerdo y lo catalogué como una falacia de insuficiente de petición de principio porque trata de convencer a la sociedad mexicana de no salir sin tener la suficiente información del por qué ciertas personas aún salen de sus casas, y esto pues en ciertas personas que sí es necesario salir, pues les causa ciertos sentimientos encontrados debido a que ellos tienen que salir a trabajar para obtener alimentos al día, o son personas que se encuentran al día. Esas son las 5 noticias que yo encontré. Obviamente hay muchas más porque pues son noticias falsas que se transmiten rápidamente por esto de las redes sociales. Por aquí voy a poner las referencias de donde tomé de los periódicos y el libro en el que me basé para hacer mi investigación sobre cuáles son las falacias y qué son. Pues eso es todo. Adiós, profe.